Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a los que ayer tuvieron una noche difícil. Bueno, es un enorme placer presentaros a gente que no tiene por qué ser presentada. No voy a dedicarme aquí a contaros su biografía, que seguro que la podéis encontrar en Wikipedia. Y lo que sí diré es que son dos personas que admiro profundamente como periodistas. Bueno, de Rosa María, ¿qué puedo decir? La he visto trabajar, hemos coincidido en unos cuantos follones y de ahí viene mi admiración por ella, ¿no? De ver la integridad, el rigor, la credibilidad y el compromiso absoluto que tiene con el periodismo como servicio público. Y eso es exactamente lo mismo que transmite Íñigo, ¿no? Claro, uno escucha esta mañana el programa y lo primero que se plantea al pensar en lo que ha hecho es en qué otra emisora de este país o del mundo, casi te diría, alguien dedicaría un programa a las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, lo conozco menos que a Rosa María. No hemos estado en ninguna guerra juntos. No, hemos estado en una tertulia. En alguna tertulia que lo pasamos muy bien, pero estamos, yo creo, en el mismo campo, ¿no? En la creencia de que el periodismo es un servicio público y que ese es el interés principal. Y él lo demuestra en un momento en el que hay tantísimo ruido, donde al final es muy difícil escucharnos unos a otros. Pues yo creo que la valentía periodística de llevar temas importantes como este que tratamos en el Congreso a la audiencia, ¿no? Y el hecho de que sea excepcional, pues lo hace todavía, yo creo, más, yo creo que tiene más valor todavía, ¿no? El que se haga. Así que un gusto estar con vosotros y a mí me gustaría empezar con Rosa María, porque lo estábamos comentando cuando estábamos sentados, ¿no? Y hablando un poco de cómo ha cambiado la cobertura de las migraciones, y nos íbamos tan atrás como los años 80, ¿no? Y ese momento en el que tú estás de corresponsal en Estados Unidos, y ya entonces, evidentemente, había mucha migración a Estados Unidos, que era visto como un país de grandes oportunidades. Y me gustaría que nos contaras, para ponernos en perspectiva con respecto a lo que tenemos hoy, cómo se cubría en aquellos años la migración. Bueno, buenos días. La verdad que también un placer enorme estar aquí. Primero, gracias por la oportunidad, gracias a por causa, bueno, a la energía absoluta de Lula y Patricia y en fin, y todos los que estáis en esto, que es fantástico porque está claro que lo ideal sería que no tuvierais que estar, porque eso querría decir que las cosas funcionan, pero como lamentablemente pues no funcionan, pues es francamente esencial, ¿no? ese empuje, porque una de las tremendas tendencias del mundo y esta sociedad que se está construyendo, creo que está precisamente en eso, en querer eliminar, ¿no? la relación, la convivencia, provocar aislamiento, que cada uno vaya a lo suyo y no se preocupe de los demás, y precisamente pues terminar, ¿no? con la fuerza del colectivo, ¿no? y la necesidad, ¿no? de trabajar todos por todos. Así que la verdad que es absolutamente fantástico. Además me ha encantado, ayer estuve todo el día, me ha encantado el planteamiento, ¿no? Porque se tocan todos los temas que hay que tocar, pero no de pasada, que es lo que suele ocurrir, que en una misma mesa, bueno, pues van entrando distintos aspectos, sino que se dedica tiempo, ¿no? Y esa es otra de las grandes necesidades, ¿no? Darle el valor que tiene el tiempo y el que nos seamos capaces de detenernos, ¿no? a reflexionar y que no entremos en esa vorágine, ¿no? de que parece que siempre lo más importante es lo último, y eso no es en absoluto cierto, como todos sabemos. Luego, pues bueno, también lo mismo, ¿no? El estar aquí, pues
con vosotros dos, porque ya no añado totalmente de acuerdo, como siempre, con David. Pero es verdad, o sea, eres una anomalía total. Y entonces, claro, esto es fantástico, es tremendamente triste y muy preocupante. O sea, pero es fantástico, y yo que soy evidentemente una defensora de lo público, o sea, no solo en la información, y creo que tenemos que estar ahí defendiéndolo, porque nunca pensé, allá por los años 60, cuando yo andaba ya por las calles, en las protestas, etcétera, pues nunca pensé que en pleno siglo XXI tendríamos que seguir, ¿no? Protestando prácticamente por lo mismo. Y defendiendo lo obvio, ¿no? Defendiendo lo obvio y defendiendo incluso aquello que estábamos convencidos de que iba a ir siempre hacia adelante, ¿no? Porque pensar que tenemos que estar defendiendo la libertad de expresión o que tenemos que estar ahora con uñas y dientes, ¿no?, protegiendo la igualdad, en fin, es algo que jamás hubiera pensado cuando andaba por las calles en los 60, ¿no? Entonces, realmente, ya te digo, el que tú hagas esto, es decir, que hagas lo que tiene que hacer un medio público y que la gente sea capaz de entender, ¿no?, que eso es necesario, o sea, y que tiene que haber medios públicos, ¿no? Y bueno, y por supuesto, pues lo que me ha encantado de este congreso, y afortunadamente de tantos lugares en donde vamos, y David y yo pues somos ya ahí casi una pareja, de hecho, o sea, circulando con el apostolado, ¿no? Pues me ha encantado el ver tanta gente joven, ¿no? Porque es también muy frecuente que en muchas de los foros y de las conferencias en las que estoy hay unas edades, ¿no? Y por ahí debajo ya realmente hay poca gente, ¿no? Entonces hay mucha gente joven y bueno, ya para mí ayer fue ya no digo alegría, fue una emoción auténtica el ver la cantidad de mujeres periodistas y las que estuvieron sentadas aquí, o sea, te reconforta enormemente, porque sinceramente os tengo que decir que muchísimas veces piensas, ¿no?, si habrá servido para algo, ¿no?, estar haciendo todo esto toda la vida, ¿no? Y te sientes bastante frustrada, y a veces pues pienso que la gente, incluso mi propia familia, ¿no?, que me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a solo viajar? Que lo hago, pero que es lo que me gusta, y a irte a la playa, y dejas ya pues que los demás. Digo, bueno, pues si me seguís llamando, pues igual vengo. Bueno, en esto que has dicho de las mujeres periodistas, tú abriste el camino en un momento en que era dificilísimo para las mujeres el coger la maleta, marcharse, y la manera en la que eso era percibido, ¿no? O sea, que yo creo que pueden estar muy agradecidas, y yo creo que sigue siendo un referente enorme para ellas. Bueno, yo esto lo agradezco mucho y me produce una profunda angustia, porque claro, es como una exigencia de no poder fallar, ¿no?, y de tener que estar ahí. Pero mi homenaje también siempre es a las que estuvieron antes que yo, porque yo no hubiera estado donde estaba, ni hubiera podido arrancar desde ahí si no hubiera habido las que antes estuvieron y que lo tuvieron todavía muchísimo más difícil que yo. En fin. Hecho este preámbulo, vamos a ver, Ana, sí. Eso, la verdad, disculpadme, pero es el privilegio de la edad. O sea, porque aquí, y como a mí no me gusta usar eufemismos, pues estoy segura que de toda esta sala soy la más vieja. Y entonces estoy encantada de serlo, ¿no? Así que, usado el privilegio, pues vamos al lío y a lo que David preguntaba. Es obvio, ¿no?, que efectivamente ha cambiado muchísimo, pero es que ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Y ha cambiado, como bien decía Sol, creo que la mayoría habéis estado en la magnífica entrevista, por el entrevistador y por la entrevistada, ¿no?, que no siempre se dan las dos cosas. O sea, entonces, bueno, pues es obvio que ha habido una transformación, ¿no? Y esa transformación, la tecnológica, pues ya la he explicado muy bien, es obvio que nos ha afectado, y bueno, pues yo cuando empecé, imaginaos que era en cine la televisión, lo cual quiere decir que había que revelar la película, o sea que, bueno, en fin, era un panorama que, si después hay tiempo y queréis, podemos insistir en ello. Pero lo importante es que esta tecnología, que efectivamente yo no soy en absoluto tecnofóbica y que creo que es una herramienta, de un valor extraordinario, y hay que usarla y exprimirla al máximo, que es algo que nunca hemos tenido al alcance como ahora, ¿no? Por tanto, es magnífica. Tiene un riesgo tremendo, que como toda herramienta es todo eso
si se usa bien, pero es todo lo contrario si se usa mal. Y entonces ese es el enorme riesgo, que cuando hablamos de cambios, y ya que nos centramos en las migraciones, pues evidentemente ha significado un gran avance, ¿no? Ayer se vio, además, desde un punto de vista práctico, ya no solo informativo desde el punto de vista de la información con mayúscula, sino para el propio contacto y la propia información directa a los migrantes cuando se mueven, ese horror de comentario que hemos oído todos de, pero si tienen hasta móvil, ¿no? O sea, es decir, eso es fantástico, ¿no? Pero hay que estar muy alerta, porque el riesgo es que esa herramienta o ese instrumento de conocimiento, ¿no? de acercamiento a lo diferente, ¿no? que tenemos como nunca hemos tenido, se convierta en una herramienta de desconocimiento, ¿no? y precisamente de alejamiento de lo diferente, ¿no? O sea, que volvamos otra vez a encerrarnos dentro. Y eso ha marcado claramente también el cómo han cambiado el relato de la migración. Y el uso, como también ya ha mencionado también Sol en un momento, el uso de la migración, el uso interesado, ¿no? Políticamente, económicamente, como ha mencionado en una de las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos en los 80, pues claro que se hablaba, evidentemente, si un país está claro, o sea, que es un país de inmigración es Estados Unidos, todos lo somos, eso no voy a insistir porque todos los que estamos allí lo sabemos, pero Estados Unidos, pues fundamentalmente, ¿no? Con lo bueno y lo malo, porque claro, fue estupendo y ha creado, eso ha sido pues positivo casi al 100%, excepto si se lo preguntan a los indios, ¿no? O sea, porque a los indios americanos, o sea, porque evidentemente qué tipo de migración estamos hablando, ¿no? Pero, bueno, este sería otro debate y probablemente otro congreso, ¿no? Entonces, en los 80, claro que se hablaba de la migración, pero se hablaba en un tono absolutamente distinto. Y esa creo que es una también de las claves, o sea, el que se ha hablado también en el Congreso y que también todos estamos alerta con todo esto, que es el lenguaje, ¿no? que usamos. La palabra migración y migrante ha perdido la connotación de neutral que tenía, ¿no? Sí. Pero eso no es culpa solo de los medios, en parte sí, ¿no? Pero en parte responde a una voluntad de que así sea. O sea, es decir, que el mal uso de las palabras, o sea, el cambio del significado que tienen las palabras, el uso de los eufemismos, cuando yo digo no decir vieja y decir persona de más edad, bueno, ¿eso quiere decir que voy a ser más joven? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué tengo que usar el afroamericano en lugar de negro? En fin, todo este tipo de cuestiones lo único que hacen es ocultar realidades, ¿no? Y por tanto hacer que esas realidades se perciban de otra manera. Y si empezamos a cambiar el sentido de las palabras, pues empezamos a manipular las ideas. O sea, y esto es algo que tenemos que tener como periodistas clarísimo. Y eso es una de las cosas que yo he visto más clara en el cambio de la narrativa también con respecto a las migraciones. Déjame que entre aquí, Íñigo, porque es verdad que lo que acabamos de escuchar de Soledad Gallego llama mucho la atención algo en lo que no caemos, ¿no? Y es que en los medios constantemente recibimos informaciones sobre qué número de migrantes llegan, etcétera. Pero datos como el que ella ha dado, de la parte beneficiosa de la migración, cómo han devuelto con creces con impuestos, cómo han ayudado a la economía de un gigante como es Alemania, etcétera. Yo no sé, Íñigo, si tú crees que esa es una parte que nos falta, ¿no? Volver un poco a algo que ocurría en los años 80, curiosamente, y es que se hablaba de la migración, pero el foco estaba muchas veces en los efectos positivos de la migración, y eso da la sensación de que se ha perdido. No sé qué podemos hacer desde los medios para volver a ese discurso. En primer lugar, agradecimientos. Gracias a Por Causa, Lucila. Desde el momento en que recibí esa llamada de Lula, pues lo tuve claro. Íbamos a remar en favor de estar aquí hoy, así que le agradezco este aterrizaje. Gracias, David.
Ya sabes que te tengo mucho respeto y estima, te he leído mucho, y en todos los formatos, a punto de, no nos lo ha dicho, pero está a punto de editar una novela, así que ya está hasta en la ficción. Pero aquí no he venido a hablar de mi libro, no he venido ¿Y qué voy a decir de Rosa María? Es que, claro, yo veo a Rosa María y es que escucho su voz, para mí es la voz de mi empresa, es la voz. Es así, es decir, yo por mi propia formación y mi educación, yo estimo la voz más que la imagen, ¿no? Y eres el referente una inspiración para todos nosotros, todavía. Así que gracias por estar ahí. Y ahora voy al tema que me planteaba David, muy importante. Yo creo que lo que estamos viviendo, los que hoy tenemos que programar programas informativos, tenemos que decidir cuál es la escaleta de la narración del día, adolece de dos cosas, o tiene dos problemas. Uno es tener tiempo suficiente para ver lo que está ocurriendo. Esto es una realidad. Es decir, hoy quien tiene tiempo tiene un lujo o tiene un tesoro. El periodista que tiene tiempo para pensar. Eso no existe en estos momentos. Estamos creando grandes containers informativos donde la sucesión de noticias parece que crea el propio relato de la noticia y estamos en muchas ocasiones sustrayendo a los periodistas la necesidad de pensar, alejarse y cribar. Es decir, estamos obteniendo y cayendo en un ritmo informativo más propio de las redes sociales que de un medio de comunicación que para el mundo y que le dice al lector, yo se lo interpreto y aquí están los hechos y sobre esos hechos usted lo utiliza como un trampolín para entender su realidad. Desgraciadamente eso está ahora mismo desapareciendo. Y está desapareciendo en múltiples ámbitos. Y para explicar la política, pues nos basamos más que en percepciones y en hechos, nos basamos en declaraciones, y para explicar la economía les decimos que estamos al borde del rescate y al día siguiente una previsión económica es extraordinaria, y es una sucesión de hechos. Bueno, si a esto le sumas el problema de enfrentarnos a una realidad que en muchas ocasiones el periodista no identifica como noticiosa, porque considera que con estas normas que yo os estoy contando de cómo se construyen los programas informativos, lo noticioso es el conflicto, es decir, si existe un conflicto sobre la realidad, es susceptible de ser contado en los medios. Y si no existe un conflicto, pues yo no lo cuento, porque lo que necesitamos es dramatismo, lo que necesitamos es tensión, es introducir pimienta en las informaciones. Esto, que muchos de vosotros estaréis diciendo, pues qué error. Pues si diseccionáis cómo funciona la actualidad, pues funciona así. Y eso es un problema que estamos viviendo. ¿Qué sucede con estas aproximaciones, David? Pues que desde mi punto de vista las historias exitosas del periodismo no tienen el marco conflictivo con el que nos acompaña la información. De esta reflexión hay dos elementos que yo considero que pueden ser mejorables, que son problemas de la profesión y que yo creo que son mejorables. La primera es, tenemos relaciones enormemente pequeñas, digámoslo así. Creo que las relaciones se están descapitalizando ahora mismo en gran parte de medios y por tanto la mirada experta se está reduciendo. Para poder valorar cómo está influyendo positivamente las migraciones, uno tiene que tener conocimiento, tiene que tener tiempo, tiene que ir a los datos, tiene que comparar, tiene que hacer una prospección, tiene que hablar con expertos, y eso en muchas ocasiones no ocurre. Por eso a veces es tan importante que Por Causa nos abra el camino y nos detalle fuentes y comparaciones que igual es nuestra obligación hacer, pero nos lo permiten hacer plataformas periodísticas como Por Causa. Y luego otro problema es que si nosotros adaptamos ese marco conflictivo a todo, pues es más fácil hablar de la inmigración si hay un partido que determina que los menores no acompañados pues tienen más ayuda que una pobre viejecita que tiene que obtener una pensión y que fíjate se le está al final nos marcan la agenda. Exactamente. Claro, y hay un borreguismo de seguir esa agenda de los políticos que al final hace que el discurso que ellos quieren transmitir sea el que se transmite. Es que la censura se hace así ahora. Es decir, cuando hablamos de censura, que yo empecé en este país en la dictadura, ¿no? O sea, la hacia el final, pero era dictadura, ¿no? Y entonces, pues una manera de controlar lo que queremos que sería, ¿no?, es prohibir directamente, ¿no?
Y eso ocurre en todo, en la información, en los derechos, en fin, las mujeres no podíamos votar, no podíamos... Es decir, tú puedes ir por la vía, digamos, a lo bruto, ¿no? Y prohibir, luego se empieza a ver que es de más recibo conseguir lo mismo por otras vías más sutiles y más civilinas, ¿no? Y entonces ahora, pues, ¿qué se hace? Pues eso, es decir, influir el debate público y conducir a que se hable de lo que queremos que se hable. Por tanto, la selección de noticias, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos? O sea, ¿quién decide de qué hablamos? ¿No? Ahí es lo que hay que ir a buscar, que es lo que tú, lo que tú dices. ¿Quién decide de lo que hablamos? Pues deberíamos ser los periodistas. Y no es tan difícil, que los periodistas abramos el camino de una propia agenda. Eso da vértigo, porque a los periodistas nos gusta vernos referenciados en los debates de los demás. Y abrir un camino propio es muy complicado, entre comillas, porque uno se siente solo. Pero es que, ¿dónde está escrito, David o Rosa María, que nos encontremos en estos momentos, que tengamos que contar de lo que quieren que hablemos los políticos? Eso no existe. Eso no existió hace muy poco tiempo. Y ahora parece que eso es lo que se dicta, ¿no? Sobre esta reflexión hay un elemento más que quería añadir, Rosa María. Creo que debemos tener en cuenta que los periodistas tenemos que rearmarnos desde el punto de vista de los valores. Es decir, nosotros no somos unos actores más en el campo de la opinión pública o en el campo del debate público. Es decir, creo que un periodista que se deja instrumentalizar fácil es no solo un mal periodista, sino que está haciendo un flaco servicio a la democracia, a todo el sistema. No está haciendo periodismo. Exactamente. Entonces, tenemos que volver otra vez a la esencia de nuestra profesión para proyectar valores importantes, amor a la verdad, independencia, autonomía. Esos valores que siempre han definido el periodismo, tenemos que volver a retomarlos, tenemos que volver a fortalecer, digamos, esa proyección ante la sociedad, porque si no, yo creo que cada vez va a haber más críticas y más desafecto con nosotros, y eso es peligroso para nosotros, pero también, evidentemente, para la sociedad. Y después, intentar detener esta ceremonia de la confusión. Yo hay veces que cuando analizo por la tarde los grandes temas que vamos a contar al día siguiente, los grandes o pequeños temas, me siento como delante de una mesa de trileros, de estos que te colocan ¿dónde está la bolita? Es decir, el tema esencial es este, y te ponen las cajitas y te van mareando y va volando y dices, pues no sé dónde estaba ahora mismo la cajita, es decir, dónde está la bola, ¿no? Y empiezas a jugar, a levantar bolas, y hay veces que te equivocas, pero hay otras veces que das que aciertas. Sí, pero el ruido alrededor, eso ¿no? Es la verdad es que empoderemos al periodista para que cree la agenda a él. Eso es lo que pasa es que aquí creo que David tiene mucho que decir, porque o sea, hasta dónde tenemos la posibilidad de hacerlo. No, incluso en una posición, porque sé que te estás refiriendo a mi breve, accidentado y fallido paso por la dirección del mundo, ¿no? O sea, es verdad que tú llegas a una posición como esa diciendo, yo voy a cambiar todo, ahora se va a hablar de eso. Que Sol, fíjate también cómo lo ha relativizado. Claro, ¿no? y te encuentras, es verdad, con unos obstáculos, una posición muy fuerte. Pero sí es verdad que yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué, estábamos en medio de la crisis de refugiados de Siria y empecé a enviar a reporteros a cubrir en Lesbos y en otros sitios con un gasto muy importante para el periódico en un momento de crisis, toda esa migración, y no se entendía. Pero no se entendía no solo en los directivos, es que no lo entendía mucha gente en la redacción, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es importante empezar a cambiar un poco lo que decías tú del lenguaje, es fundamental. Estos titulares constantemente de invasión, es decir, eso va calando en la gente, y yo creo que está muy relacionado con uno de los grandes defectos y uno de los grandes cambios, ¿no? Y es este periodismo de provocar el miedo, ¿no? Y eso, hay entre partidos radicales y un periodismo que hace ese seguidismo, al final yo creo que está ahí. La clave aquí es cómo en medio de esta polarización, donde incluso algo como la migración, que es claramente una cuestión de derechos humanos, pero cómo se ha estigmatizado y se ha encasillado en una ideología, ¿no? ¿Cómo conseguimos salir de eso para volver a contar la migración desde una perspectiva humanitaria, ¿no? Y no sé ahí qué soluciones veis, porque da la sensación de que los pocos que van por esa línea
están silenciados por ese ruido del que yo hablaba, de la crispación también ideológica, política, en la cual todo tiene que ser, como decía Íñigo, una pelea para captar el interés de la gente. Es que, claro, ese es el enorme riesgo, porque, claro, estamos hablando en dos planos, ¿no? Uno es que es lo mismo con la emergencia, digamos, de lo que está pasando en Polonia ahora, ¿no? O sea, claro, hay que tratar la emergencia, evidentemente, ¿no? Y hay que ver, pero claro, luego hay un plano superior que siempre, yo no sé si es mi formación jurídica, yo hice derecho antes que periodismo, entonces esa idea de buscar siempre o sea, ¿a quién beneficia? No, es decir, que primero el periodismo tendría que buscar mucho más los porqués, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, ahora nos centramos siempre en explicar y hablar de lo que sucede, el acontecimiento, ¿no? O sea, pasa esto, bueno, pasa esto, pero hay que ir para atrás, contextualizar, o sea, es decir, por qué pasa, ¿no? Y ir hacia adelante, ¿para qué pasa? ¿No? Entonces, y esto, que tiene un porqué y una razón, tiene unos responsables, normalmente, que incluso muchas veces nos sorprendería si viéramos cómo podemos ir cerrando sobre determinados tipos de grupos, ¿no? O sea, de poder, que solo ha mencionado en un determinado momento, que tienen unos intereses muy particulares, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, empezar a contar, pues yendo para atrás. Entonces necesitas tiempo, necesitas preparación, necesitas cursos. Y cuando digo tiempo, es tiempo para el periodista, pero tiempo también para la narración. Porque si te empiezan a dejar, yo cuando empecé como corresponsal en Estados Unidos en los 80, una crónica del telediario normal eran 3 minutos y pico, ¿no? Y más podían ser, es decir, que, bueno, dependía de la importancia, ¿no? Y luego empezó cada vez a disminuir, hasta llegar a cuando estaba en Asia, al final, si tenías 1 minuto 10, te dabas un canto en los dientes, y muchísimas veces tuve que hacer directos de 50 segundos. Claro, ¿cómo pones ni siquiera el contexto? ¿Cómo pones ahí algo? Porque ¿no? esto es uno de los problemas también, yo creo, del cambio en la cobertura de la migración, ¿no? Te da la sensación de que la migración se empieza a contar desde el momento de llegada al país al que van. Pero lo que está desaparecido es todo lo anterior, ¿no? ¿Por qué vienen? ¿Cuáles son las motivaciones? Y ahí, claro, si te dan 1 minuto 10, es que es imposible. Te da para contar lo inmediatamente actual, ahí, claro. Pero no poner en contexto realmente qué es lo que está pasando detrás. Incluso irte al otro, al plano más allá, como digo, si claro, todas las realidades no son blanco y negro, tú lo has dicho, ¿no? O sea, entonces los matices son importantísimos, y no solo importantes sino claves, porque dices, ¿por qué vienen? ¿No? Pero bueno, esas causas por las que vienen, que ahora se quieren focalizar todas en el cambio climático, ¿no? Porque cada vez necesitamos buscar, para simplificar, ¿no? Necesitamos ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, antes era la Guerra Fría, después es el conflicto armado. Entonces, ahora nos va bien el cambio climático, pero siempre generalmente tiene que ver con una mezcla de todo, ¿no? Pero además de todo eso que sucede como causa, lo que hay que buscar es los responsables. Sí. Y normalmente no son, no normalmente, absolutamente no son los migrantes que están muriendo en el Mediterráneo y los migrantes que están teniendo que dejarlo todo en sus países y helándose de frío en la frontera polaca, aunque hoy estén a 4 grados. O sea, que se dice eso como si fuera, fíjate qué suerte, que están a 4 grados, ¿no? Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando aquí? O sea, de que estar a 4 grados en una frontera tirado es positivo. O sea, entonces, todo ese mejunje, lo que enmascara es el fin último del periodismo, que es que nos hagamos preguntas de por qué suceden las cosas. Esas preguntas nos conduzcan a las responsabilidades de lo que sucede y a nuestras propias responsabilidades sobre todo esto. Sí. Y ahí es donde, claro, la mayoría de la gente que es humano, ¿no? Bueno, pues piensa, oye, ¿no? La mayoría no profundiza en eso y entonces, diga, todas estas fuerzas que lo que quieren, pues bueno, es construir un mundo a su manera, claro, y que desde luego no es contando con las personas, sino usando a las personas, pues tienen abonado totalmente el que su mensaje
pueda triunfar. A mí esto que comenta Rosa María me preocupa mucho, porque hasta qué punto un mal trabajo que hacemos es performativo, es decir, cambia el mundo, ¿no? Cambia el mundo, cambia la realidad. Los lectores, los oyentes, yo tengo una teoría que puede estar totalmente equivocado, ¿eh? Cuando este país se radicaliza más en la política, cuando más se polariza, la sociedad española menos lo está. Es decir, hay una teatralización que mantienen los políticos para mantener tensionado el voto y de esta manera conseguir pues buenos resultados en las urnas, o los mejores que pueden, ¿no?, en esta etapa de multipartidismo tan ajustado. Luego la sociedad española se entiende mucho mejor entre ellos. La derecha, la izquierda, los nacionalistas, la sociedad es más compleja y las relaciones familiares, salvo en algunos casos más concretos, es mucho más natural que el debate que escuchamos en el Congreso de los Diputados, ¿no? La diversidad está instalada en este país con mucha naturalidad. Y también yo creo que la integración con los migrantes, es decir, uno les ha hecho digamos, espacio en su casa, aunque no tenga que ver nada con la migración, a una persona que viene, por ejemplo, de América y que cuida a sus niños, y que cuando cuida a sus niños le deja lo más preciado, que son sus niños y su casa, y él se va a trabajar, y ella se va a trabajar. Entonces, esa naturalidad con la que estamos conviviendo con la migración en España palidece o contrasta mucho con muchos enfoques muy conflictivos sobre la migración. Entonces, ¿hasta qué punto hacer mal nuestro trabajo transforma la realidad? Pues eso sí que es verdad. Eso es un elemento que igual estamos creando un conflicto donde no lo hay. Pues creo que también un mal enfoque periodístico ayuda digamos, a crear ese marco negativo. Y sobre otro de los elementos que planteaba David, una cosa muy importante para poder hacer un buen trabajo sobre migraciones es encontrar el contexto de por qué han llegado. Bien. Pero también cómo se han instalado. Claro. Mira, sí, yo creo que seguir la historia eso, una vez están aquí. Claro. Porque no sabemos cómo son sus hijos, qué opinan sus hijos, de qué manera sus hijos están instalados en nuestro país y compran nuestra cultura, e incluso tienen parejas de otras culturas distintas. ¿Por qué no conocemos esas historias? Eso nos ayudaría a combatir los errores probablemente de nuestro marco, el conflictivo. Y nos daríamos cuenta de que al final, que vengan del Magreb o que vengan de Indonesia, es exactamente lo mismo cuando nosotros íbamos a Suiza. Y nosotros nos encontrábamos a una pareja en Suiza y vivíamos en Suiza y nos quedábamos a vivir en Suiza, ¿no? Es decir, tú has recorrido el mundo, te podías haber quedado absolutamente en otro país, claro. y ya está, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es muy interesante porque yo, que he estado 20 años fuera, claro, yo a mis amigos les digo, ¿yo qué he sido? Por ser blanco, un expatriado, y si soy pobre soy un migrante. Claro. Quiero decir, al final yo he sido un migrante, porque yo me fui para mejorar mi vida, para prosperar profesionalmente, para tener más oportunidades. Es verdad, con unos privilegios que no tiene ninguna de la gente que está cruzando el Mediterráneo. Pero creo que es muy importante, y eso se ha perdido también en el tiempo, eso de poner a la gente en la situación, digamos, real que están viviendo, pero también en que podrían ser ellos mismos, ¿no? Y a veces se menciona, ¿no?, el hecho de que España ha sido un país migrante históricamente, pero también eso se ha perdido un poco en el discurso de los medios. Sí, absolutamente. No, porque efectivamente, digamos que hay evidentemente una inversión clara, ¿no?, y potentísima, para crear esa desinformación, ¿no?, y para crear esa guerra de percepciones, o sea, es decir, modificar las percepciones, o sea, hacer que lo que tú estás viendo, lo que tú también acabas de decir, o sea, que la chica que cuida a tus hijos viene de Perú y ha dejado los suyos allí, o sea, para cuidar de los suyos, o sea, es decir, y eso es como si no existiera, ¿no? Bueno, pues todo eso, o sea, claramente hay que incorporarlo. Para que no se incorpore, pues se está invirtiendo mucho dinero, o sea, para precisamente aprovechar la herramienta tecnológica, o sea, para que realmente esos valores, como tú decías antes, se difuminen. Y entonces hay que estar permanentemente alertando. O sea, yo por esto creo que es tan importante el trabajo en las escuelas, en la adolescencia, pero no solo, porque luego estos niños y estos adolescentes llegan a su casa, y si en su casa no hay, digamos, esa comprensión de lo que en la escuela les están diciendo, bueno, y las redes les están bombardeando con lo contrario, pues bueno, lo van a tener muy... O sea, que hay que trabajar en distintos frentes. Pero está claro que
me parece muy importante que se trabaje con la gente joven para que se den cuenta de lo que no lo digo yo, vamos, se ha inventado hace ya bastante tiempo lo de la alfabetización mediática, ¿no? O sea, es decir, que se intente que los niños entiendan el lenguaje mediático, es decir, cómo es un lenguaje como otro cualquiera. Si no sabemos, o sea, qué quiere decir cuando nos dicen algo, si yo no sé que esto, cuando digo jarra, significa esto, y creo que significa otra cosa, pues nunca voy a entender de qué me están hablando, ¿no? Entonces, esa educación, o sea, hay que pelearla claramente en todos los ámbitos, ¿no? Y en eso yo he apuntado aquí que, claro, lo que es muy preocupante ahora, además, es que, digamos, esa militarización de las fronteras, es decir, que parece que todo se encamina, ¿no?, al margen de lo de la industria, como decían en la entrevista, de que hay una industria potente que evidentemente está ganando mucho dinero, y la industria militar, o sea, el complejo industrial militar, que antes era solo militar, pues ahora es el policial, fuerzas del orden, etcétera, que eso siempre ha tenido un peso brutal, ¿no?, en todas las... Y si no, recordemos, lo buscáis en internet, el discurso que hizo Eisenhower, o sea, el presidente Eisenhower cuando se marchó, cuando ya cesó, el discurso que hizo, y Eisenhower no era un bolchevique, que recuerden. O sea, entonces ya advirtió de todo eso, ¿no? Bueno, quiero decir que claramente hay hay una serie de juego de intereses ahí, y entonces se está conduciendo a que se rompan las leyes que tenemos. O sea, Europa está claramente con todas estas, porque está ahora pensando ya también en construir más muros y se está pagando, como sabéis, pues a Turquía y a Siria y tal, para que nos mantengan la inmigración lejos, etcétera. Es decir, está rompiendo sus leyes, porque eso no responde, estamos rompiendo las leyes internacionales, en fin, de Naciones Unidas, o sea, están rompiendo las leyes. Se denuncia, pues hacemos lo que podemos, contándolo, la gente no tiene una percepción. Pero esto, Rosa María, tiene mucho que ver también, dentro de lo que estamos hablando de los cambios, con la ausencia en estos tiempos de verdadero liderazgo político, por ejemplo, como lo que demostró Merkel al acoger aquel millón de refugiados, diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es el liderazgo y voy a pagar el precio que tengan que pagar por hacerlo. ¿Nos da la sensación de que más allá de los medios, que también hay una ausencia de líderes que tengan el valor de enfrentarse incluso a sus propios electores para decirles, esto es lo correcto? Eso totalmente de acuerdo, y eso te dejo, pero solo quiero hacer un apunte más a lo que estaba diciendo, y es que lo grave es que ya no solo hemos normalizado que rompamos las leyes, sino que estamos haciendo un ensayo general y estamos haciendo sutilmente, ¿no?, como se viene haciendo todo esto, un camino hacia establecer nuevas leyes. Y como sabéis, en el Reino Unido, Boris Johnson está tramitando una ley que establezca la impunidad para las fuerzas del orden que controlan fronteras y mar. O sea, cambiar la ley. O sea, es decir, eso es algo que hay que estar pendiente, pero totalmente, porque está ocurriendo en diversos países. Bueno, por supuesto, ya hemos visto lo que ha pasado en Polonia, ¿no? Pero quiero decir que ya no solo en esos países en los que las credenciales democráticas son más que dudosas, por ser generosa, sino en países supuestamente democratísimos, como el Reino Unido, lo que estamos viendo, lo que está pasando ahí desde el punto de vista legislativo, es de poner los pelos de punta, ¿no? Y lo que está pasando en Estados Unidos, que bueno, esto tenemos los colegas americanos que luego nos lo van a contar mejor, pero lo que está pasando pues con los estados que están revirtiendo logros legislativos de avances sociales tremendos en derechos, que los quieren volver para atrás. O sea, que cuidado con eso, porque es todavía más grave, ¿no? David planteabas liderazgo. ¿Existe? Pues yo creo que no existe. Ahora mismo, evidentemente, Europa tiene una crisis general de muchos asuntos, pero falta, ¿no?, un liderazgo que no tiene que ser unipersonal. Merkel se va y ahora hay muchos que dicen, ¿y qué va a pasar con Europa? No, que sea compartido, por ¿Quién favor. iba a decirlo? Sí, efectivamente, que es un proyecto 27. Pero aquí lo que falta es personas que hacen lo que deben.
Es decir, personas que tienen que hacer lo que deben, y podemos llevarlo al periodismo y que no programan lo que deben programar, y lo podemos llevar al ámbito de la política y que no hacen lo que deben hacer. Bueno, si hay una crisis, por tanto, de lo que se debe plantear. ¿Y qué se debe plantear? Una experiencia de hace 2 semanas. Abríamos España a las 8, abríamos en el desarrollo España a las 8 con una conexión con un barco pesquero que pertenece a una ONG de Euskadi, que se dedica a ayudar a migrantes en el Mediterráneo. El barco Aita Mari se había encontrado en mitad del océano, en mitad del Mediterráneo, una embarcación con 70 migrantes. Algunos de ellos ya habían fallecido. Y el problema es que, pues llegan a la costa de Sicilia y le dicen no. Piden asilo en Malta y le dicen no. Piden otra vez a Italia, le dicen no. Y están dando vueltas por el Mediterráneo y ya casi no tienen víveres. Y nosotros, cuando le llamamos, estaban a punto de ya entrar en Italia, porque la legislación europea les permitía abrir la puerta en el último segundo. Si vamos a hacer lo que debemos, ¿por qué tardamos tanto en hacer lo que debemos? Es decir, ¿cómo Europa se puede estar permitiendo esto? Que esto es una crisis de credibilidad. El mensaje que estamos enviando a la ciudadanía es que estamos rateando, que estamos retrasando asistir a unas personas que han salido de Libia. Por cierto, hoy se está hablando de Libia en París y ya veremos cómo resultado. Quieren hacer unas elecciones allí. Igual antes de unas elecciones habría que hacer más forma, ¿no? Pacificar el Estado, desarrollarlo más, pero lo que quiero decir es que al final tenemos que conseguir que los políticos hagan lo que deben y que, entre otras cosas, pacten ese estatuto de asilo que ahora mismo está paralizado. Cuando hablas de los medios y los políticos no haciendo lo que deben, ahí hay un aspecto en el que yo soy más optimista y que va a coincidir un poco con tu optimismo antes en cuanto a la polarización. Y es que a mí me sigue pareciendo que la sociedad española es muy tolerante. Sí lo es. Y me sigue pareciendo que, más allá de esos discursos y de ese mal periodismo y de esos políticos que están aprovechando con populismo la situación de la migración, creo que los españoles, hay por supuesto una parte que no, pero sí son receptivos, sí son empáticos hacia las personas que vienen, ¿no? Entonces, no sé si también los medios deberíamos resaltar ese aspecto, ¿no? Sí. De que muchas cosas han cambiado, pero España, dentro de que hay una parte, un sector de la población que se está desviando hacia la intolerancia, hay una parte mayoritaria todavía de gente que es tolerante y que entiende y empatiza con la situación de la gente que llega. Sí, porque culturalmente somos mediterráneos. Esto es importante también. Es decir, hay que está nuestra cultura es una cultura no podemos negar nuestra historia, ¿no? De lo que hemos sido y lo que seremos, pero en general sí, yo creo que hay que diferenciar mucho las técnicas que se están utilizando en el ámbito de la opinión pública para cambiar la realidad y también los diques que la propia sociedad y la propia cultura de forma natural tiene. Ojalá sean tan altos que cueste cada vez más saltarlos, pero también hay que fortalecerlos, que eso es lo que más me preocupa. Es decir, cómo desde los medios podemos fortalecer lo que es natural nuestro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conseguir medios de comunicación, David y Rosa María, que se parezcan mucho a la sociedad española y no que cada vez estemos más separados de ellos? Bueno, pues, por ejemplo, nos decían hace unos minutos en el programa, ¿por qué cuando no habláis de migraciones contratáis a migrantes? Claro. Para hablar de migraciones. Vosotros, tú, si fueras director de un medio, ¿plantearías a un hombre hablar de igualdad? Pues no, la verdad. Pues fíjate, o alguien que no sabe de deportes para hablar de deportes, pues... Pero fíjate que esto sigue ocurriendo, o sea, es decir, que el tema de la igualdad, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un foro, en fin, de mujeres que informamos de internacional y que tenemos vínculos con el exterior, precisamente en ese sentido, y estamos horrorizadas de ver la cantidad de conferencias, en fin, de todo lo que se organiza para hablar, o sea, de todo esto que estamos hablando, con aquellos que precisamente están haciendo todo lo contrario de lo que realmente se consideran por sentido común, ¿no? Y por sentido de ética básica que hay que hacer, y esos son los que están haciendo muchos foros, o los que están hablando, pues en el caso, por ejemplo, del tema género, pues de igualdad, habiendo paneles de 12 hombres y 3 mujeres, ¿no? Y encima ahí tipo florero, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que hay que cambiar, eso está claro. Y lo que tú dices tienes toda la razón, y creo que, bueno, tú lo has mencionado también, el hecho de resaltar
lo positivo, porque es que y la cantidad de gente en el mundo, afortunadamente, que esto lo hemos visto los que estamos dando vueltas por ahí, ¿no? que hace, que trabaja, ¿no? Bueno, pues en positivo. O sea, pues vamos a cambiar, ¿no? quedarnos con ese mensaje positivo.